Lo primero que vamos a ver es el entorno donde los predios, donde los productores tomaron decisiones, algunas variables importantes y cómo se comportaron en el ejercicio. Después vamos a ir, como es clásico, a ver los resultados del ejercicio 12-13, la evolución de 12 años de monitoreo de prácticamente los mismos predios. Hay algunos cambios, pero el núcleo central de los predios son los mismos. Después, un espacio de síntesis que intenta recoger lo que pasó en el ejercicio y una mirada un poco para adelante. Y después el espacio de las preguntas. Antes de empezar, recordar de dónde surge esto, de cuál es la base de esta información, sobre todo para decir lo que es, pero también al final para decir lo que no es y lo que no se pretende que sea. Es un proyecto que la institución tiene desde hace 13 años, donde el centro es generar información objetiva de apoyo a la toma de decisiones. Nos posiciona en un lugar de privilegio desde varios ángulos, y si bien yo soy la cara visible, hay una serie de compañeros técnicos y funcionarios del plan que hacen posible que esto suceda. Les agradezco a ellos especialmente, y también, lógicamente, esto sucede porque los productores comparten la información con nosotros, la comparten de manera voluntaria y de manera confidencial. Entonces también agradecerles a ellos, productores y técnicos asesores de esos productores que comparten la información con nosotros. Eso es lo que es, pero no es ni un análisis del sector ganadero, ni tampoco se concluye sobre los resultados de los ganaderos del Uruguay. Se concluye sobre los resultados de los ganaderos que participan de este programa. Eso me parece que es importante que quede claro para los que estamos aquí y también para los que difunden la información. No es un resultado de la ganadería, sino que es un resultado de los ganaderos que participan de este programa. Lo primero que corresponde mirar, nos parece a nosotros, en este momento y sobre todo para ver dónde estamos posicionados, es cómo se ha venido comportando el mercado externo de la carne, que sin duda determina en gran medida el comportamiento de lo que viene pasando a nivel de predio. Por eso, el detenernos brevemente en el comportamiento de esta variable, que es el precio por tonelada de carne vacuna exportada de los últimos ejercicios, a partir de la salida de la crisis de la aftosa, algo más de $1.000, y hoy en el entorno de los $3.800, con un comportamiento que en algo así como 12 ejercicios más que se triplica el valor. Sin duda que eso es relevante y eso marca en gran medida lo que ha venido sucediendo en los predios, en la ganadería en general. También es importante en estos predios el componente ovino. Entonces, una mirada rápida de qué ha pasado con la tonelada de carne ovina exportada corresponde hacer. Ha tenido comportamiento diferente al que veíamos recién de la carne vacuna, de la carne bovina, con un pico allá en el ejercicio 2011 y 2 ejercicios siguientes donde hay un deterioro. Si bien crece el volumen exportado, cae el precio promedio 10% en este ejercicio que estamos analizando, 12-13, respecto al ejercicio anterior, y eso vamos a ver cómo influye de manera bastante importante en los resultados que los predios con un énfasis ovino importante tienen. Esos precios de exportación determinan en gran medida los precios que se reciben a nivel de predio. Y este ha sido el comportamiento de los precios que se reciben en promedio anual a nivel de predio de los últimos 24 años. La línea roja es dólares por kilo de ternero en pie, la línea azul dólares por kilo de novillo gordo en pie en dólares corrientes, que arranca en el año 90 y termina el mes pasado, promedio del ejercicio. Y esa es la relación reposición gordo, donde se visualiza claramente un punto de inflexión a partir de la salida de la crisis de la aftosa. En esos 20 y pico de años, desde el 90 hasta nuestros días, el precio del ternero se multiplica por más de 6 en moneda corriente. El precio del novillo se multiplica por 2,5 veces, o casi 3.
Y el punto de inflexión es a partir de la salida de la crisis de la aftosa, donde en estos últimos dos ejercicios, a partir de ese momento, los precios solamente crecen, excepto en el ejercicio 2008-2009, y en este 12-13 la característica particular es que los precios se estabilizan. Si bien tienen un crecimiento, que después vamos a entrar en detalle, es bastante menor que los años anteriores, y se podría decir que llegó el momento de estabilización de esos precios, que tenían un crecimiento creciente inédito en los últimos 11 ejercicios anteriores. Eso es dentro de los ejercicios un poco distantes, tal vez que parezca, pero no son tan distantes, el 1.2 y el 5.6, precio del novillo en dólares por kilo en pie, y estos los tres últimos ejercicios, el 11.12, el 12.13 y lo que va del 13.14, con precios con oscilaciones alrededor de 1.90 a 2 dólares por kilo en pie, bastante lejos de estos valores del 1.2 o del 5.6. Actualmente los precios están algo por debajo del mismo momento del año anterior, y en el promedio del ejercicio que vamos a analizar, 12-13, que es esta línea azul, el precio promedio es 1,5% por encima del precio inmediato anterior. Pero hay un escalón importante entre estos últimos ejercicios y los ejercicios anteriores. Algo parecido pasa con el ternero, donde ese es el 1.2 dólares por kilo en pie, ese es el 5.6, ese es el 11.12, ese es el que analizamos ahora, el 12.13, precios muy parecidos al 11.12, y ese último es el 13.14 con precios en estos momentos 15-16% por debajo del mismo periodo del año anterior. Pero el 12.13 que vamos a analizar es en promedio 1% superior al 11.12. Por tanto, lo que decíamos antes, precios que han crecido pero bastante menos que lo que venían creciendo en los inmediatos anteriores. Algo diferente con el precio del cordero, donde ese es el 10.11 dólares por kilo en segunda balanza. Ese es el 11.12, descendiendo del 10.11. Ese es el 12.13, por debajo del anterior y por debajo del anterior. Y ese es el 13.14 con algún signo de recuperación. Pero el que nosotros estamos analizando, que es el 12.13, la línea verde y los triángulos naranjas, el precio es 22% inferior promedio al ejercicio anterior, lo que sin duda también va a marcar de forma importante el desempeño y los resultados de los predios que tienen un componente importante en el rubro ovino, aunque no vendan corderos, porque el precio de las otras categorías va bastante relacionado con el precio de esta. Otra variable que juega, si bien no es determinante, pero juega bastante, es el valor del dólar, el tipo de cambio. ¿Cómo se ha comportado el tipo de cambio en los últimos años? Relacionándolo con la inflación interna, medida a través del índice de precios al consumo. Eso es el índice de precios al consumo, que actualmente anda rondando el 9%, en el ejercicio 12-13 fue 8,35% de julio a junio, y ese es el valor del dólar desde enero de 2005 hasta el ejercicio actual 12-13. Un dólar que ha perdido pie frente a lo que valía en 2005, algo así como 20%, y en 12-13 fue cambiante su comportamiento. Arrancó fuerte, se debilitó después durante prácticamente todo el ejercicio y se fortaleció al final, que eso también impactó en los resultados. Este fue el comportamiento del dólar comprador en el 11-12, el ejercicio inmediato anterior, que se fortaleció algo así como 17%, jugó a favor de los resultados de los predios ganaderos, y en este ejercicio que estamos analizando, 12-13, arrancó fuerte, pero al quinto mes se debilita, está por debajo entre 1 y 5% del valor promedio mensual comprador del mes inmediato anterior, y se recupera al final. Si miramos el promedio es prácticamente que igual de un ejercicio al otro del tipo de cambio, pero adentro del ejercicio el comportamiento fue distinto. Y eso es en este ejercicio 13-14 que ha cambiado de vuelta el comportamiento del tipo de cambio y se ha fortalecido y está jugando a favor de los resultados prediales ganaderos.
En el 11-12 estuvo por encima, o sea, en el 12-13 estuvo entre 1,5 y 5%, se los decía, por debajo del mismo mes del periodo anterior, y al final se recuperó en el último mes de forma, como todos recordamos, bastante importante. Si nosotros miramos esa evolución y miramos la inflación, que si bien está controlada por debajo de los 2 dígitos, es una inflación que permanece entre 8 y 9%, conviene observar los precios en moneda corriente y en moneda constante. Moneda corriente, dólares corrientes, dólares por kilo en pie de ternero, y moneda constante, pesos constantes del mes pasado, pesos de septiembre. Eso es lo que veíamos al principio. El comportamiento del precio del kilo del ternero en dólares corrientes, lo que reciben los productores. Allá por el 90, 40 centavos, promedio del 12-13, $2.61, con un punto de inflexión, como decíamos, a partir de la salida de la crisis de la aftosa. En moneda constante también hay un crecimiento. Moneda constante podemos leer 19 pesos de hoy y comparar con 52 pesos de hoy deflactados por inflación. Es decir, no hay que hacer el cálculo de cuánto valía, bueno, eso es moneda constante. También el precio crece, por supuesto que no en el mismo valor que se multiplica por 6 en moneda corriente, sino que se multiplica por 2 veces y media y algo más, de 19 pesos a 52 pesos por kilo en pie de ternero. Pero en este último ejercicio 12-13 hay un pequeño retroceso, es decir, no se mantienen los precios en moneda constante, a pesar de que hubo un pequeño crecimiento en moneda corriente, por el efecto dólar y por el efecto inflación, en moneda constante hay un retroceso de 54 a 52 pesos por kilo en pie. En precios corrientes el crecimiento es 6 veces y media, de 40 centavos a $2.60, en pesos constantes se multiplican por 2.7, de 19 a 52. En este ejercicio 12-13 hay un leve retroceso de 4%, a pesar del crecimiento de casi 2% que veíamos en moneda corriente. En ganado gordo pasa algo parecido, tal vez los picos no son tan importantes como en el ganado de reposición, pero también en este ejercicio 12-13 hay un leve retroceso en moneda constante de los valores recibidos por los productores, por ese efecto tipo de cambio e inflación. Sin duda que lo importante son las relaciones de precios, más que los precios en sí. Es decir, con la moneda de cambio que los productores tienen, los kilos de producto, ternero, novillo, vellón, cuántos insumos se pueden comprar, más que con los dólares, porque en realidad los productores no tienen dólares, sino que tienen kilos de producción. Entonces, ver cómo evoluciona eso en los últimos años también marca un poco cuál es el escenario. Y si vemos un insumo bastante importante en la canasta de costos de un predio ganadero, como es el gasoil, ¿cuántos kilos de novillo o cuántos kilos de ternero se necesitan para comprar 100 litros de gasoil? Si comparamos las 3 últimas décadas y el ejercicio que estamos analizando 12-13. En kilos de novillo, década del 90, década del 2000, década del 2010 ya finalizada y década del 2010 no finalizada, perdón, y ejercicio 12-13 en particular. Kilos de novillo y kilos de ternero. Hay un parecido importante en el ejercicio 12-13 respecto al ejercicio anterior, un deterioro pequeño, pero deterioro al fin en kilos de novillo y una mejora respecto a los años anteriores, salvo en la década del 90, con respecto a los kilos de ternero. Es decir, con menos kilos de ternero, salvo en la década del 90, se compran los mismos 100 litros de gasoil y con muy parecido que las décadas del 2000 y del 2010 con para kilos de novillo, pero bastante lejos de la década del 90. Por tanto, la situación en estos momentos es algo más favorable, lo dice el gráfico, para el ternero que para el novillo. Si vemos otro insumo, como un fertilizante superfosfato o cualquier fertilizante en realidad que uno analice, el comportamiento es muy parecido. También década del 90, década del 2000, década del 2010 y ejercicio para kilos de novillo y para kilos de ternero,
Bueno, la mejora es importante, hay un abaratamiento relativo en los últimos 23 años para la compra de fertilizante, es decir, con menos kilos de producción se compra la misma tonelada de fertilizante. Y algo parecido pasa con una ración de destete precoz, una tecnología bastante utilizada en los últimos tiempos, que también hay un abaratamiento relativo en kilos de ternero si comparamos las décadas anteriores con el ejercicio que estamos analizando y con cualquier otra ración que uno analice en general, a pesar del crecimiento del valor de los insumos con los que se producen las raciones, el abaratamiento es a favor de los productos ganaderos. El insumo o el factor de producción que se ha encarecido, mirándolo desde el punto del productor, es el salario. El salario mínimo de peón mensual ha tenido esta evolución en kilos de novillo, ternero, vellón corridel y vellón merino, también década 90, década 2000, década 2010 y último ejercicio, con un quiebre a partir del año 2005, donde se instalan los consejos de salarios. Hay un quiebre importante en la tendencia y hay un crecimiento, un encarecimiento relativo del salario del peón mensual. Es prácticamente, junto con el gasoil, el único insumo o factor de producción, como le quieramos llamar, que se ha encarecido en términos de producto. Y la última de las relaciones de precios, antes de ir a los resultados de los predios, es cuánto cuesta mantener la familia con mi producción, con lo que produzco en el predio. También kilos de novillo, kilos de ternero, para mantener una familia tipo de 4 personas con un consumo urbano, kilos mensuales, las 3 décadas, década del 90, 2000, 2010 y el ejercicio. Kilos de novillo, kilos de ternero, el valor de la canasta en dólares, que pasa de $600 mensuales en la década del 90, algo así como $2.500 en el ejercicio 12-13. A pesar de ese crecimiento que se multiplica por más de 4 en dólares, en kilos de producto hay un abaratamiento, tanto en novillo y más aún en ternero, para mantener a la familia con los mismos niveles de consumo. Por tanto, la valorización de los productos ganaderos ha sido mayor que la valorización del costo de la canasta familiar. En ternero se abarata 35% en los 24 años, que se multiplica por 4 en dólares corrientes, y en novillo se abarata 16%. En este ejercicio puntualmente la posición es muy parecida al año pasado y bueno, también vemos que es favorable respecto a la década, que el ejercicio está dentro de la misma década. Ese es un poco el escenario donde los productores decidieron en este ejercicio 12-13. Relaciones de precios favorables, parecidas a las del año anterior, los insumos o factores de producción más caros, en términos relativos y también absolutos, el combustible y el salario. Ahora vayamos a los predios. Nosotros separamos los predios en 2 grandes grupos, ciclo completo y criadores. Vayamos a los ciclo completo. ¿Cómo vamos a presentar los resultados tanto para los ciclo completo como para los criadores? Primero, una descripción breve de los recursos que los productores manejan, los indicadores de productividad que se logran, los precios que reciben por la venta de su producción, los costos y los resultados económicos y financieros. Obviamente, toda manera de resumen, porque si no, esto sería demasiado largo. Igual, incluso es algo extenso. Los recursos que estos productores manejan, y los vamos a separar en 2 grupos. El promedio de los ciclo completo y los productores que obtienen mayor ingreso de capital, o sea, el núcleo que obtiene ingreso de capital superior, va a estar la presentación siempre de esa forma. Por un lado el promedio y por otro lado los que obtienen mayor ingreso de capital. El grupo superior manejan suelos similares, con más porcentaje de propiedad de la explotación, y el área mejorada duplica el área del promedio, y la superficie es prácticamente que la mitad. Si comparamos el promedio con el año pasado, se mantiene la superficie,
se mantiene el porcentaje de mejoramientos forrajeros que había venido creciendo. En este ejercicio se mantiene si comparamos el grupo promedio con el ejercicio 11-12. La dotación, la cantidad de animales por unidad de superficie promedio, el grupo que obtiene mejores resultados tiene más vacunos que lanares en relación, ¿verdad?, al promedio, 28% más y 45% menos ovinos, y manejan una dotación mayor teniendo un área mejorada que es más del doble. Y en este ejercicio reducen los lanares respecto al año pasado. Algunos indicadores de reproducción o de producción, como la marcación, la extracción y la producción, son mayores en el núcleo de productores que obtiene más ingreso de capital, y además, que no está allí, pero entoran más vacas por hectárea, 0,45 contra 0,31 vaca entorada por hectárea, y obtienen más indicadores, mejores indicadores productivos y reproductivos. Si miramos el grupo promedio respecto al año pasado, la dotación vacuna crece 4%, también crece la marcación 3% y logran en realidad valores realmente destacados de marcación. Recordar que esta marcación se jugó el año anterior, donde hubo un evento niña en la primavera-verano con mayor o menor dureza dependiendo de la zona, pero es importante recordar eso. Igualmente estos productores crecen la tasa de marcación, también crece en este valor, ¿verdad? Pero el promedio crece la tasa de marcación, las vacas entoradas, los kilos destetados, los niveles de extracción y la tasa de producción también crecen en este ejercicio respecto al año anterior, siguiendo la serie de años que después vamos a ver al final, que han mostrado un crecimiento permanente de estos productores. Los niveles de productividad, los kilos por hectárea. El grupo de más ingreso, que tiene más énfasis vacuno, tiene más productividad, más kilos de carne por hectárea, 35% más, tanto por unidad superficie como si miramos también por unidad ganadera. Y la productividad de este grupo, que son prácticamente que los mismos que el año pasado, crece 13% respecto al año pasado. En el promedio, la productividad también crece, algo menos, para llegar a casi 100 kilos de carne vacuna por hectárea, crece 10%, y la productividad ovina, de la mano de la reducción de la dotación, se reduce 15% respecto al ejercicio anterior. A pesar de la reducción de la productividad ovina, la productividad total crece por el empuje del incremento de la productividad de la carne vacuna. ¿A cuánto venden la producción promedio, verdad? Acá es la canasta de productos vendidas, que bueno, es muy diversa, por cierto. El grupo que obtiene más productividad y más resultado económico vende mejor, 4% su producto principal, que es la carne vacuna, 393 kilos promedio por cabeza vendida de peso vivo. Los precios crecen más que el promedio, crecen 3% respecto al año pasado. Y los precios de los lanares caen 10% y la lana Corridel, porque no hay productores con lana fina en este grupo, cae 20% respecto al año anterior. Para el promedio, que logran $1,87 de promedio dólares por kilo en pie, el precio crece 3,5%, los lanares caen 13% en valor respecto al año pasado, y la lana, dependiendo de la finura, cae entre 22 y 27% para llegar a esos valores promedio en el ejercicio. Es decir, hay un crecimiento de los precios de los vacunos, como veíamos en el promedio general, y hay un deterioro de los precios promedio, tanto de carne como de lana, para ambos grupos de productores, de carne ovina, ¿verdad? Y estos productores del promedio venden animales más pesados que el grupo que obtiene más resultados. Hay como un corrimiento de estos productores hacia ciclos incompletos y del promedio hacia ciclos, permaneciendo en ciclos completos, como en una gran, digamos, definición, ¿verdad? Sin entrar en detalles mayores. Si nos detenemos en los costos agrupados, lógicamente, porque si no, no se analiza nada, también
tenemos el grupo que obtiene más resultado y el promedio. El grupo que obtiene más resultado tiene un núcleo duro, digamos, de costos económicos, donde está el trabajo, la alimentación y el manejo del ganado y el vehículo, que son el 75% de los costos económicos, que es un peso relativo muy parecido al del año anterior. Estos productores que, recordando, tienen el doble de área mejorada, gastan 80% más, o invierten, como uno lo quiera ver, en pasturas, en suplementación, que el promedio, y en maquinaria y vehículo, que el promedio. Y algo más en mano de obra, 10%. Tienen costos 26% superiores por hectárea y los costos respecto al año anterior crecen 9% por hectárea. El grupo promedio tiene un crecimiento de costos de 10% por unidad de superficie respecto al año pasado, y los costos que más crecen son la maquinaria y el vehículo, casi 20%, la mano de obra y las pasturas, en un rango bastante menor, para llegar a tener más de $100 por hectárea, $113, el año pasado andaban rondando los 101, 102 dólares, es decir, ya se pasan de los $100 por hectárea por amplio margen. Y se mantienen los niveles en lo que tiene que ver con los costos de suplementación que habían venido creciendo en los ejercicios anteriores, en este ejercicio se mantienen, hay menos, en estos productores hay menos utilización de la práctica del destete precoz, en parte relacionado a lo que decía Marcelo, del crecimiento importante de pasturas que hubo en el verano y finales de verano. Los resultados finales de estos productores, ingreso bruto o producto bruto, más kilos y más precio, los que producen más y los que les queda más costo de producción, una relación insumo-producto menor y por debajo de 0,5, que sin duda es una fortaleza de estos predios, un ingreso de capital de $161 y un ingreso neto de $139 para aquellos que pagan renta, ¿verdad? No quiere decir que paguen $22 por hectárea arrendada. Lo que quiere decir es que la renta en la superficie total se diluye y pasa a ser $22 por hectárea total, ¿verdad? Las rentas andan en el entorno de los $70 por hectárea efectiva, con un costo por kilo de carne vacuna viva producida de $1,06. Y si miramos el promedio, el costo por unidad de superficie es 26% superior, mientras que el costo por kilo es apenas 10% superior. Es decir, gastan más por hectárea, pero como producen más kilos, la relatividad se achica. El promedio, el ingreso bruto vacuno es el mayor componente del ingreso bruto total, 84%. Pierden algo de peso relativo la carne ovina y la lana, por menos precio y menos productividad. Y aparece un componente algo adicional, sin ser un componente determinante, pero un componente algo adicional a los años anteriores, de agricultura que pasa de 1 a 4,5% del producto. La caída en el componente ovino del ingreso bruto en el promedio la compensa y aún más el vacuno, lo que hace que el ingreso bruto, a pesar de la caída del ovino, crezca a 14%. Los costos para el promedio, habíamos dicho que crecían 10%, el ingreso de capital en este ejercicio crece 16% y llega a $92 por hectárea, con una relación insumo-producto también sólida de 0,55. Y el ingreso neto para aquellos que pagan renta, promedio, o sea, para los que no pagan renta el ingreso neto es igual que el ingreso de capital, obviamente. Y para los que pagan renta el ingreso neto se reduce a $66, que marca eso un crecimiento del 3% respecto al año anterior, que era de $64. Por tanto, los propietarios generan más ingreso, 16%, y los arrendatarios, debido al crecimiento del valor de las rentas, que es de 18% promedio, los arrendatarios ese ingreso de capital lo tienen que compartir,
generan más ingreso neto, que es lo que en definitiva ellos se quedan, 3% adicional al año pasado, llegando a $66 por hectárea de superficie. No hay prácticamente servicio de deuda. Los mejores resultados de estos productores, en resumen, o sea, el cuadro de la derecha, más área mejorada, basada en campo natural y verdeos, más subdivisiones, mayor uso de la suplementación que el promedio, más énfasis vacuno y menor lanar y en reducción, al menos en este ejercicio, entoran más vacas por hectárea, marcan más, logran mejores precios por el mejor producto que es la carne vacuna, por el mayor producto, logran más ingreso bruto por más productividad y por más precio, los costos más importantes asociados a la alimentación, pasturas y suplementación, gastan más por hectárea pero menos en términos relativos por kilo, o sea, la diferencia se achica en forma notoria. Y lo que les decía a título de comentario general, hay como un corrimiento hacia animales más livianos y no terminar los animales en los predios. Y aparece el componente agrícola en menor medida, pero aparece como 5% del ingreso bruto total. Y también lo que venimos reiterando en los últimos ejercicios que se identifican en estos predios es un fuerte control y una fuerte intervención de los productores en lo que pasa dentro de los predios. Si bien en este ejercicio algo los ayudó el clima, el que decide no es la naturaleza, sino que es el productor. Y por eso, vamos a ver rápidamente, como veníamos haciendo en los últimos años, un caso destacado, que yo repito, no es para salir a copiar, ni mucho menos, pero sí es para prestar un poco de atención, tal vez, en un sistema, como todos los sistemas predio, muy particular, pero que es realmente, me parece a mí por lo menos, interesante. Un productor que explota 1.100 hectáreas, el 100% del área arrendada, con un CONIAT de 80, con 8% de mejoramientos basados en praderas viejas y Lotus Rincón, 3 asalariados en la mano de obra permanente y el productor a tiempo parcial, porque trabaja en otro predio, 127 kilos de carne vacuna en este ejercicio, 142 kilos de carne equivalente, 0,68 unidades ganaderas vacunas y 0,8 unidades ganaderas totales, y una de las características es los niveles de intervención que se suceden en ese predio. Y sin duda que este tipo de tenencia, 100% arrendada, la tierra, presiona el sistema, pero no imposibilita el logro de buenos resultados. Sin duda que presiona, está siempre presionando el tipo de tenencia, el pago de la renta, a eso me refiero, y también, digamos, la sustentabilidad a largo plazo del sistema. No necesariamente este productor dispondrá de la tierra dentro de 3-4 años, cuando se renueve el contrato. Pero eso no imposibilita el logro de buenos resultados. De ahí lo que me parece o sea, ese es uno de los aspectos que me parecía interesante para compartir cómo se maneja y qué resultados se logran al final. Esa es la evolución de la dotación, estable podríamos decir, dotación vacuna y porcentaje de mejoramiento forrajeros, 8% y 0,7% de dotación vacuna. Rodeo Hereford, con un excelente manejo del rodeo, una muy buena recría, insemina vaquillonas con 300 kilos a finales de octubre, majada Corriedale con un destacado manejo, las prácticas de manejo las que ustedes conocen, destete temporario precoz según como venga la estación, suplementación estratégica invernal a sus recrías, si no difícilmente pudiese llegar a estos kilos, el manejo de la condición corporal, eso es lo que comanda el tablero de las decisiones. Los niveles de productividad, 86% de marcación, vende vacas gordas y novillos, la tasa de extracción 35%, señalada en lanares 90%, vende corderos en diciembre o borregos en noviembre del año siguiente, con 50 kilos promedio por cabeza, y la producción de lana es 4,5 kilos de vellón por cabeza, lo que hacen un total de carne equivalente de 141 kilos en este ejercicio. Esos son los niveles de productividad medidos en carne vacuna, golpeado por la seca, por supuesto 2008-2009, y de allí para adelante un crecimiento sostenido. Y esos son los niveles de marcación, 86, 86, el golpe de la seca lo hace caer, entre comillas, a 78%, y en este ejercicio 86%. El precio promedio por kilo de carne vacuna, $1,80 en este ejercicio, no es de los mejores precios,
El costo por kilo de carne vacuna producido, 50 centavos, es de los mejores costos. Sin duda hay un ajuste y un control muy fino de los costos por la presión que ejerce el tipo de tenencia. Pero eso no imposibilita el logro de buenos niveles de productividad. Y eso no imposibilita ese ajuste de costos, ese control de costos, esa austeridad de costos, no implica no hacer nada, no implica quedarse quieto. Esto es la relación insumo-producto, 0,4. O sea, cualquier caída de precios, excepto la renta que suba, que ahí no está, por supuesto, en la relación insumo-producto no está, pero está, digamos, en una posición de confort desde el punto de vista económico-productivo. El ingreso neto, sin duda que anduvo en momentos malos, en la seca 2008-2009, menos $5 de ingreso neto, caída de precios y sequía, y hoy $45 de ingreso neto, con una renta presionando, de $35 por hectárea a $80 por hectárea, por las 1.100 hectáreas, acá sí esto es renta efectiva porque arrienda el 100% del área, pero el comentario que decía al principio, ese tipo de tenencia que presiona no impide el logro de buenos resultados, con un ingreso neto que $45 por hectárea parece importante, sobre todo teniendo en cuenta el marco en el que se desarrolla este establecimiento. Si miramos la evolución rápidamente de estos predios antes de ir a los criadores, de los 12 años, el área de mejoramientos viene perdiendo pie, si bien en estos últimos 3 ejercicios se mantiene, si lo miramos en una mirada un poco más larga, hay un descenso. Después de la caída de la sequía, no se recuperan del todo los mejoramientos y hay un cambio de perfil, aparecen más los verdeos y los mejoramientos de campo y no las pasturas permanentes. Los niveles de productividad, prestemos atención a la barrita verde, kilos de carne vacuna por hectárea, y esto es kilos de carne equivalente. Bueno, hay como 2 momentos, ¿verdad? Hasta la seca del 2008-2009, una caída importante en la seca 2008-2009, y después lenta pero sostenidamente y con un salto más cualitativo en este último año, hay un crecimiento de los niveles de productividad que, bueno, en este ejercicio fue 10%, y se está apenas 2% por debajo de los niveles previos a la sequía, y se está algo por encima, 10-12%, del primer ejercicio de la serie. El precio recibido ha sido como el impulsor de los cambios, además de la productividad. El precio recibido por kilo de carne vacuna, de 50 centavos a 1,83 promedio. El precio por kilo de carne ovina venía creciendo y en estos 2 últimos ejercicios cayó a valores anteriores al 2010. No quiere decir que haya caído a valores más inferiores, pero sí cayó respecto a los 2 últimos ejercicios. El precio vacuno había crecido 8 y 46% en los ejercicios anteriores, en este ejercicio a una tasa de casi 3%, o sea que la tasa es bastante menor. Si bien hay crecimiento, lo que decíamos, parece haber llegado un poco la estabilidad en los precios. Y los ovinos descienden, el comentario que hacíamos recién, 13% luego de haber caído 4% en el ejercicio anterior. La relación, el ingreso de capital de estos productores, $92 de ingreso de capital, arrancando en 14, allá en el 2001-2002, y la relación insumo-producto, 0,55, con valores malos en el año seco y el siguiente de 0,75, 0,71. Hace 3 ejercicios que esta posición de confort de la relación insumo-producto se mantiene. 12 años entonces, en resumen, la productividad total crece 9%, la productividad vacuna crece 14% de punta a punta de la serie, el precio del ganado se multiplica por 3.4 y parece que se estabiliza en este ejercicio, los costos se multiplican por 2.8 y no se estabilizan, siguen creciendo, el ingreso neto se multiplica por 8, hay un crecimiento del patrimonio, si bien los productores no viven de comerse, entre comillas, del patrimonio, hay un crecimiento desde el punto de vista estrictamente económico-financiero del patrimonio en ese periodo.
La rentabilidad, a pesar de ese crecimiento del patrimonio y de los valores del activo, se sostiene. En estos predios, 3 años seguidos de buenos resultados. El ingreso neto de este ejercicio es igual en moneda corriente al del año pasado y duplica el ingreso neto promedio de los 12 años anteriores. Y para este ejercicio, en moneda constante, el ingreso de capital crece 10%, mientras que el ingreso neto de los arrendatarios se reduce 2.5%. Por tanto, los productores que arriendan en mayor o menor medida, depende del porcentaje de arrendamiento, ceden parte, no solo en moneda corriente, sino también en moneda constante, del crecimiento hacia el pago de la renta. Bien, si miramos los criadores, también, dos grupos de resultados vamos a ver, con un cambio respecto a lo que veníamos haciendo por algunas particularidades del ejercicio. Hay un cambio en la presentación y un cambio en el análisis. Presentamos dos grupos de criadores, pero no es el promedio y los que obtuvieron mejores resultados desde el punto de vista del ingreso como los años anteriores, sino que es en relación al énfasis vacuno u ovino que tienen en el sistema productivo. Un primer grupo que tiene una relación lanar-vacuno menor a 4 en cabezas y un segundo grupo de productores que poseen relación lanar-vacuno mayor o igual a 4 en cabezas. Es decir, productores con más lanares y productores con menos lanares en síntesis. ¿Cuáles son los motivos? Hay un número interesante de predios para armar dos grupos y además de ese número interesante de predios, hay un comportamiento distinto de los resultados en este ejercicio comparado con el año anterior. Entonces, nos parecía, bueno, de interés mostrarlos separados. Entonces, lo que vamos a hacer de aquí para adelante es mirar el promedio de esos productores que tienen relación lanar-vacuno menor a 4 en cabezas y el promedio de los que tienen mayor o igual a 4 relación lanar-vacuno en cabezas. Y alguna comparación con el año anterior, porque en realidad los productores también son prácticamente que los mismos. Pero alguna comparación para no hacer esto demasiado largo. Los predios con énfasis vacuno en mejores suelos, con más área mejorada, y son más propietarios. Los predios con predominancia ovinos, sensiblemente suelos de menor aptitud, al menos por el índice CONIAT promedio, y tienen menos área mejorada que los vacunos, ¿verdad? Menos de la mitad. Y son más arrendatarios. Respecto al año pasado, la superficie se mantiene en los grupos y también el área de mejoramientos, también basado en un cambio de perfil o en un, digamos, fortalecimiento de este perfil de mejoramientos, de verdeos y mejoramiento de campo. La dotación, bueno, es obvio que si lo separamos por eso, la dotación va a ser mayor de vacunos que los ovejeros para los vacunos. Esto que está entre paréntesis es si utilizáramos la nueva equivalencia ovina en los cálculos. Estamos utilizando fuera del paréntesis la equivalencia tradicional y lo que está dentro es la nueva, para bueno, empezar a introducirnos en esa nueva equivalencia que parece más adecuada. Pero bueno, todos los cambios de una vez sola no lo íbamos a hacer. Pero sí por lo menos una referencia. Y para ver un poco el impacto de las nuevas equivalencias también. Bueno, más vacunos, menos lanares, menos dotación total, menos vacunos, más lanares, bastante más lanares, más dotación total, si lo miramos con la clásica. Si lo miramos con la nueva, en realidad la diferencia no es importante. La dotación crece 3% en los vacunos, manejan más vacas productivas por hectárea, es decir, más 0,3 contra 0,2 vacas entoradas por hectárea. Obtienen mejores indicadores reproductivos y productivos que los ovejeros y la marcación crece 8% para llegar a 80% de marcación en promedio, ¿verdad? Un indicador destacado. Con más tasa de producción y con más tasa de extracción.
En los productores con énfasis ovino, la dotación vacuna crece 3%, la marcación vacuna crece 5% y también logran valores destacados de marcación. Y la señalada se mantiene igual que el año pasado, 77%. ¿Cuántos kilos producen? Bueno, los predios vacunos producen más kilos de carne vacuna, menos carne ovina y menos lana. La producción por unidad ganadera es parecida. La diferencia se basa en la dotación si miramos la dotación tradicional, ¿verdad? La productividad vacuna crece 11% en estos predios y la lanar se mantiene sin cambios. Los ovejeros, la productividad vacuna para llegar a 53 kilos crece 7% y la productividad ovina también crece 3% y la lana se mantiene sin cambios, pero producen 8 kilos de lana por hectárea. 104 kilos de carne equivalente contra 97 kilos de carne equivalente, pero acá hay un componente importante de lana y también de carne ovina. Los precios. Los predios con énfasis vacuno logran mejores precios por los vacunos y menores precios por carne ovina y lana que los predios con énfasis ovino. Los precios de los vacunos crecen 1,5% respecto al año pasado. Los ovinos caen 25% y la lana cae 20% promedio respecto al año pasado. Los ovejeros, los precios vacunos no tienen cambios respecto al año anterior. Los lanares descienden 40% y la lana entre 20 y 25%. Hay algunos productores corridel, pero la mayoría son productores de lana fina. Y ahí la caída es más importante del precio. La estructura de costos es parecida y gastan más por hectárea los productores con un énfasis vacuno, con ese componente también parecido al ciclo completo de mano de obra y alimentación y manejo del ganado como núcleo importante de los costos. 11% por encima del promedio de los ovinos gastan más los vacunos. Respecto al año anterior, los costos crecen 10% y lo que más crece es la mano de obra, las pasturas, la maquinaria y el vehículo. Y la suplementación no tiene cambios en la estructura de costos. Para los ovejeros, el crecimiento de los costos es menor que para los vacunos, 5%. La mano de obra y los gastos vacunos y ovinos son los que más cambian para complementar ese 5% de costos crecientes totales por hectárea. Los resultados finales de estos productores: producen más y venden mejor, obtienen más ingreso bruto, más producto bruto de los productores con énfasis vacuno, gastan más, les quedan $75 de ingreso de capital, relación insumo-producto de 0,59 y ingreso neto de los arrendatarios 55 contra 75 de los 100% propietarios, con un costo por kilo de 0,91. Y si miramos el ingreso con respecto al año pasado, ¿no? El ingreso bruto 13% crece respecto al año pasado, con un componente importantísimo del ingreso bruto vacuno. Los costos habíamos dicho que crecían 10%. En estos productores este ingreso de capital es 17% más que el año pasado. Este ingreso neto para los arrendatarios es 18% más que el año pasado. Las rentas son el 11% del ingreso bruto, las rentas diluidas, ¿verdad? Pagan entre 62 y 75 dólares por hectárea de arrendamiento efectivo. Hay un leve crecimiento de la relación insumo-producto que pasa a 0,59 de 0,57 que estaba el año pasado. Y el costo por kilo continúa en valores que podríamos decir, si lo comparamos con el precio, valores bajos, ¿verdad? Menos de la mitad del precio. Los ovejeros cae el ingreso bruto 12%, a pesar de que el ingreso bruto vacuno creció 13%, debido a la caída del ingreso bruto ovino 33%. Parece un trabalenguas esto, pero no lo es. Es que el componente ovino es importante, entonces este descenso puede más que este aumento, lo que hace que el ingreso bruto caiga 12%. Recordar que el año pasado había sido para estos productores un año excepcional, ¿verdad? Con ingresos brutos de algo así como $200 o más también.
Por tanto, la caída es de un escalón muy alto. El ingreso vacuno es la mitad, mientras que el ovino es prácticamente que la otra mitad. Los costos crecían 5%, la renta se lleva el 17% del ingreso bruto, el ingreso de capital cae 27%, pero igual se mantiene en $72, y el ingreso neto de los arrendatarios cae 43% y se coloca en $43, pero igual se mantiene en valores aceptables, podríamos llamar. La caída en términos relativos parece mayor, pero es, repito, de un lugar bastante elevado, como había pasado el año pasado, sobre todo por el precio de la lana que estos productores habían recibido. Y antes de ir a la síntesis de los dos ejercicios, también compartir un caso criador de interés. 75 de Coniat, del centro del país, sobre cristalino, 260 hectáreas, 50 arrendadas y el resto propias, la mano de obra, el matrimonio, dotación vacuna 0,67, hay lanares, mejoramientos forrajeros el 24% de la superficie, básicamente mejoramientos del otro rincón, con año por medio 200 kilos de fosforita incorporado y 88 kilos de carne vacuna por hectárea, después de un golpe muy grande en la seca 2008-2009. Prácticamente se queda sin ganado, por eso arranca en este ejercicio de nuevo, digamos, el análisis, con una dotación vacuna en crecimiento, pero en valores bajos, y por ahí se va a quedar. Se recompone la dotación vacuna, se maneja el pastoreo en forma muy cuidadosa, con la clave cargas aliviadas en invierno, 0,65, 0,68 unidades ganaderas totales por hectárea. Las terneras y la vaquillona son la prioridad para los mejoramientos en esa época. Hay un destacado también manejo del rodeo, elevados niveles de marcación, condición corporal, inseminación de vaquillonas de 2 años con 290 kilos. Este año hizo suplementación invernal como primer año de suplementación. Las vacas paren y van a los mejoramientos. Hay destetes temporarios en los mejoramientos y se logran esos niveles de productividad en kilos de carne. Arranca en 60 y venimos casi en 90 kilos de carne por hectárea, con esos niveles de marcación, con un trabajo muy artesanal, podríamos decir, del rodeo. Y hay una recomposición de las pasturas y una inversión importante en subdivisiones para poder manejar en forma adecuada e inteligente esos mejoramientos que le permiten lograr esos indicadores de producción y de marcación, de productividad y de marcación. Vende terneros y las terneras excedentarias, está pensando en empezar a vender vaquillonas preñadas con 180 kilos promedio y vende vacas para invernar 400 kilos. Ese es el precio promedio de los últimos 3 ejercicios y ese es el costo. Aumentó los costos por hectárea, pero como aumentó la productividad, lo importante que es el costo por kilo, no el costo por hectárea únicamente, se reduce. Ingreso neto, $88 en 260 hectáreas. La relación insumo-producto después de un momento muy malo, después de la sequía, y el ingreso neto creciente, más productividad y más precio. Las características: ajuste fino de costos, destacados niveles de intervención, insistimos con eso, y una capacidad de gestión del sistema realmente destacada de este productor. La evolución en 12 años de estos predios, y terminamos con eso y vamos a la síntesis. El área de mejoramientos está casi parecido a la pre-seca, pero no llega. Crece y se detiene, es un comportamiento parecido al de los ciclo completo. Creció después de la sequía, pero no llegó a los niveles de la seca. La productividad también como dos periodos. Hasta la sequía, estos kilos de carne vacuna por hectárea, cae, y crecimiento después de la sequía. La productividad total crece 40%, kilos de carne equivalente, empujado por la productividad vacuna que crece 58% en 12 ejercicios. Este ejercicio es el que más crece respecto al ejercicio inmediato anterior, salvo que llega a 87 kilos de carne vacuna por hectárea, 11% más que el año pasado. Es el mejor, salvo de los 12 años en lo que tiene que ver con tasa de crecimiento. Y la evolución de una relación relevante como la relación insumo-producto, bueno, se mantiene ahí. Si bien ha crecido algo de 0,57 a 0,59,
se mantiene en valores de confort, podríamos decir. La productividad total en estos predios crece 40% y la vacuna crece 58% en 12 años. El precio del ganado se multiplica casi por 4 y parece que se estabiliza en este ejercicio 12-13. El ingreso bruto más productividad y más precio por 4.5. Los costos por 3.65 y parece que no se estabilizan como se estabilizaron los precios. El ingreso neto se multiplica por 7, crece el patrimonio, el mismo comentario que para los ciclo completo, se sostiene la rentabilidad a pesar de la valorización del activo. Tercer año consecutivo de buenos resultados después del año pobre saliendo de la seca y del año muy malo de valores negativos de la sequía 8-9. El ingreso neto de los arrendatarios, que es el más bajo obviamente, igual al del ejercicio anterior y casi triplica el ingreso neto promedio. Y para este ejercicio en moneda constante crece el ingreso de capital 10% para los propietarios, mientras que el ingreso neto de arrendatarios lo hace 4%. Si miramos la evolución del ingreso neto en moneda corriente y moneda constante, por aquel comentario que hicimos del IPC y del valor del dólar, ese es el ingreso neto arrendatarios en moneda corriente. $55 por hectárea en este ejercicio, viene de 50, anduvo por menos 7 en el año seco, es decir, tiene un crecimiento, vemos la tendencia, importante. Si lo miramos eso en moneda constante, en pesos constantes, como que el crecimiento ese se desdibuja un poco, o un poco depende de cómo uno lo mire. El ingreso neto en moneda corriente debe más que triplicarse, pasar de 15, 16, 17 dólares por hectárea a 55 para crecer 10% en moneda constante. Es decir, hay más producción, hay más productividad, hay más precio, hay más esfuerzo, hay más capacidad de gestión, hay más ingreso neto en moneda corriente multiplicado por 3, pero en moneda constante todo ese esfuerzo se traduce en 10, que sin duda es importante, pero no hay que perder de vista que no es multiplicado por 3, sino que es 10% superior. En este ejercicio, el ingreso de capital, que no está graficado acá, que es un escalón más arriba, crece 17% en moneda corriente y 10% en moneda constante para los propietarios. Y para los arrendatarios, el crecimiento también es 10 en moneda corriente y 4 en moneda constante respecto al año inmediato anterior. Pero lo importante es no perder de vista eso. La tendencia es creciente, pero en menor rango si uno lo mira en moneda corriente a si uno lo mira en moneda constante. Algo parecido pasa con los ciclos completos. ¿Por qué lo parecido y no igual? Porque el crecimiento en moneda corriente de 64 a 66, ingreso neto, no es suficiente para mantener el ingreso en moneda constante. Hay una reducción en moneda constante del ingreso neto para los ciclos completos. Incluso se está por debajo, 7-8% por debajo, de valores de ingreso neto constante del ejercicio 3-4, 4-5, cuando en moneda corriente es el doble, 32, 64, 65. Hay una duplicación en moneda corriente, pero hay un deterioro de 7-8% en moneda constante si miramos un plazo más largo. Si miramos el final, los resultados compartirán ustedes conmigo que son muy similares en este ejercicio al año anterior. Y la última gráfica, les prometo que es la última, es con esos resultados cuántas hectáreas se precisan para cubrir la canasta familiar, algo que parece interesante al menos ver. Esas son las hectáreas que necesitan los productores ciclo completo con ese ingreso neto. 400 y poco, 450 más exactamente, algo más que el año pasado, algo menos que el año anterior en este ejercicio, parecido a los mejores años del principio de la década, 2.3, 3.4, 4.5, parecido. Y esas son las hectáreas que necesitan los criadores, las barritas rojas y los números rosaditos esos. Algo mejor que el año pasado, parecido al año anterior, algo mejor que aquellos años 2.3, 3.4, pero en términos generales, ejercicios parecidos a los dos inmediatos anteriores. El mejor año del ciclo para los criadores,
para los ciclo completo 15% es esto por encima que esto, que es el mejor año. Lo proyectado en febrero, nosotros en febrero hicimos una proyección y en base a la información de cierre de mitad de ejercicio, bueno, se verificó lo que pasó al final en los resultados. El 12-13 fue similar al 11-12, eso proyectábamos nosotros, y también hacíamos esa discriminación que hicimos en los criadores, aquellos productores con énfasis vacuno con iguales o mejores resultados que el año pasado, al final pasó eso, y los productores con énfasis ovino con menores resultados, que no significan malos, sino que significan menores respecto al inmediato anterior, que había sido muy bueno. El periodo de 12 años para el promedio, ¿verdad? Crece la productividad con un fuerte golpe en la seca, crecen los precios, excepto en la seca y en la crisis financiera mundial, se estabilizan, parecería, en este ejercicio 12-13, dejan de tener esas tasas importantes de crecimiento que habían, los costos siguen creciendo en estos predios sin estabilizarse en 12-13. El endeudamiento en estos productores casi no existe, existía pero se resolvió, se valorizó en moneda constante el patrimonio, excepto de las haciendas en el 8-9, mirando todo el periodo. Y si miramos el ejercicio respecto al año anterior, ¿qué cambió? El clima fue más propicio, ya nos lo contó Marcelo, con algunas variaciones obvias, por supuesto, pero el clima fue más propicio porque al menos no hubo un evento Niña como había habido los 2 años anteriores en forma sistemática. ¿Qué otro elemento cambió? El dólar no colaboró, el año 11-12 el dólar había colaborado, se había valorizado 17%, en este año, si miramos punta a punta, se depreció 5%, eso incrementa los costos de por sí. Igualmente, estos predios continuaron creciendo. La productividad apoyada, solamente apoyada por el buen clima, la mano de los productores está detrás. Los precios vacunos, aunque estabilizándose, los costos sin estabilizarse, ya lo veíamos. El resultado económico también creció, excepto los predios con predominancia ovina. Y el ingreso neto tuvo una pequeña reducción en moneda constante para los arrendatarios. Los costos por unidad de superficie continuaron la senda del crecimiento, 10% respecto al año pasado y 3 veces y media en 12 años. Y para enfrentar ese escenario de costos crecientes, estos productores al menos continuaron con la estrategia de crecer en productividad por hectárea y productividad del rodeo en sí. Pero teniendo claro que la clave no es controlar el costo por hectárea únicamente, sino el controlar el costo por kilo. Porque los productores no venden hectáreas, venden kilos. Entonces lo que hay que controlar es el costo por kilo. Sin duda que controlar el costo por kilo viene de la mano de conocer el costo por hectárea, pero como no venden hectáreas, lo importante es controlar el costo por kilo. Y estos productores en mayor o menor medida vienen haciendo eso y lo vienen en mayor o menor medida logrando, con el objetivo de crecer en productividad no por la productividad en sí misma, sino para enfrentar ese escenario de costos crecientes y diluir los costos en más kilos de carne, de vacuna, ovina o lana, de lo que sea. Con una estrategia basada en, que somos reiterativos, pero está basada en eso, tecnologías de proceso, es decir, el manejo de los recursos, la combinación de los recursos es clave, antes de, o de la mano de, o junto con tecnologías de insumo. Muchas veces se ha querido enfrentar las tecnologías de proceso con las tecnologías de insumo, que son caminos enfrentados, que son caminos excluyentes, son caminos complementarios, pero bueno, como que usando esas dos herramientas, tecnologías de dos componentes diferentes, dos orígenes distintos, se logra, usándolas inteligentemente, se logra ese incremento en la productividad, sin descontrolar el costo por kilo. Pero no son tecnologías enfrentadas, no son caminos enfrentados. También teniendo claro que hay necesidades de inversión y de reinversión en los predios. Muchas veces se ha pensado que por nosotros promover tecnologías de proceso estamos contra la inversión y la reinversión, algo absolutamente descabellado. Estamos a favor de la inversión inteligente y de la reinversión inteligente para poder utilizar tecnologías de proceso y tecnologías de insumo con un objetivo lograble, que es el incremento en la productividad, un manejo sustentable de los recursos. Y eso obviamente se logra si hay capacidad de gestión. Si no hay capacidad de gestión atrás, difícilmente se logre, en base a cualquier estrategia, pero menos en base a estas estrategias,
aumento de productividad con costos por kilo controlado. Y también la actitud, ¿verdad? Insistimos nosotros en el tema de la actitud que tienen los productores para hacer frente a las situaciones complejas, complicadas, difíciles. Eso es clave. La penúltima. Entonces, la estrategia viene de la mano de utilizar eso que decíamos y qué es lo que se termina armando en el predio. Sistemas donde se combinan y utilizan en forma inteligente y sustentable, no para un ejercicio, sino para adelante, pasturas naturales, mejoramientos forrajeros estratégicos, suplementación también utilizada estratégicamente de acuerdo a la época, a la categoría, animales eficientes, la genética también juega, dotación animal y que posean además dotación animal, ¿verdad?, de acuerdo a la comida que uno tenga, no hay dotación animal alta o baja de por sí. Y sobre todo teniendo claro este punto de facilidad operativa, porque el tema de la calidad de trabajo y la calidad de vida de los que están ahí es relevante, es importante. Entonces no hay que complejizarla, hay que facilitarla, pero teniendo esos objetivos claros. Repito con los niveles de inversión y reinversión. Estos predios, aún frente a posibles eventos adversos, caídas de precio, clima en contra, tipo de cambio en contra, son más resilientes si lo miramos desde el punto de vista biológico, pero también económico. Son como un resorte, se achican, o se complejizan sin duda, se dañan, pero cuando lo malo pasa son los primeros que se recuperan. Y eso está comprobado objetivamente. Nosotros tenemos información de estos predios que después de la seca los que les fue mejor son aquellos que tenían estas características. Entonces, apostar a eso. Y mirando un poquito para adelante, esta es la última, y no tiene ningún número, creo. Mirando el ejercicio, sin duda, pero mirando un poquito más, para este ejercicio 13-14, el comportamiento de los costos, la cotización del dólar, si se sigue comportando favorablemente para los resultados ganaderos, qué va a pasar con los precios de las haciendas, que están en un momento de digamos, incertidumbre mayor tal vez, aumento de la dotación, si es que hay tanta cantidad de terneros como está proyectado, y qué va a pasar con el clima, sobre todo mirando las precipitaciones, que bueno, si será una primavera-verano como las que nos contó Marcelo del 12-13. Y mirando un poquito más para adelante, aquellos predios que de la mano de lo que veníamos diciendo recién, busquen mejoras en la productividad para enfrentar los costos crecientes, todo eso, es clave el tema de la disponibilidad de mano de obra capacitada, ¿verdad? Para llevar esos sistemas algo más complejos adelante. Bueno, ahí el plan trabaja bastante en la capacitación de la mano de obra, de los productores, pero también de los colaboradores, de los encargados, de los que están en contacto con los animales y con la naturaleza. Ahí el plan apuesta bastante a su capacitación. Todo el tema del relevo generacional, el que está tomando decisiones hoy no necesariamente será el que toma decisiones dentro de algunos años por el perfil etario de los productores. El cambio climático, cómo va a afectar a esos sistemas con más productividad. Todos aspectos que sin duda tienen que ver con la sustentabilidad del sistema, del predio, no mirándolo para el año que viene, sino mirándolo en un plazo más largo, si uno intensifica, porque bueno, para lograr más productividad, el uso de algunos insumos, de algunos recursos, hay que tener eso presente y nosotros no lo desconocemos. Pero, por suerte, en el marco de una demanda agregada de alimentos, los productores producen alimento, carne, no terneros, ni vacas, ni novillos, producen carne en definitiva, y hay una demanda agregada, lo dicen los expertos que estudian los mercados mundiales, de alimentos a pesar de la inestabilidad de la economía mundial, que antes había inestabilidad también, pero no había una demanda agregada de alimentos. Bueno, ahora parece que eso cambió para bien. Bueno, de mi parte agradecerles, y ahora el espacio para las preguntas, las reflexiones, así que bueno, de mi parte gracias.